Hola gente de Alemania en español, mi nombre es Alejandra y les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre el Lesen Verstehen Teil 2 del Deutschprüfung B1. Les voy a dar un súper consejo, así que si quieres saber cuál es, no te muevas de este video. Bueno, entonces continuamos con nuestro examen de B1 de alemán. Específicamente hablaremos hoy del Teil 2 Lesen Verstehen. Este Teil consiste en leer un artículo, básicamente es eso. Este puede ser un poco más corto, un poco más largo comparado con el que vemos aquí en pantalla. No obstante, este puede variar muchísimo, es decir, algunas veces puede ser más largo, otras veces puede ser más cortico. Lo único que puede llegar a perjudicarnos es que cuando es muy largo, pues solamente nos toma más tiempo leerlo, pero usualmente suele tener este tamaño, es decir, son 2-3 párrafos por mucho. Pero bueno, ¿en qué consiste esta sección del examen? Nosotros tenemos que leer este texto y contestar 5 preguntas de selección múltiple. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, ¿ok? Recuerden que solo una respuesta es correcta, no 2, no 3, no. Una, solo una. Y si no saben la respuesta, marquen la que consideran ustedes que es como la que puede llegar a ser, ¿ok? Pero porfa, no dejen nada sin contestar porque es inmediatamente un punto negativo. Así que en vez de no poner nada, al menos háganlo por el que creen que puede llegar a ser o al pinochazo, a la final. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa en este video. ¿Qué sucede? Usualmente tenemos un texto, lo leemos y seguimos a las preguntas, pero cuando llegamos a las preguntas sucede que se nos olvida parte de lo que hemos leído, quizás porque no entendimos muy bien el vocabulario, porque no sé, no tenemos muy buena comprensión de lectura, no sé, nos enredamos leyendo de una u otra forma. Por eso para este examen yo les aconsejo leer primero las preguntas con sus respectivas respuestas múltiples. Señalen qué busca cada punto y ya hecho esto, leen el texto. De esta forma tenemos una idea más amplia de lo que buscamos en el artículo y no estamos como en ese ping-pong de lo del texto y voy a la pregunta y en la pregunta quedo como qué era lo que decía, después tengo que regresar al texto a buscar nuevamente la respuesta y este tiempo de búsqueda termina siendo una pérdida de tiempo porque me toca leer más de una vez el artículo completo mientras busco y eso. Entonces, aquí no nos podemos dar el lujo de perder ese tiempo que es valioso. En cambio, cuando ya hemos leído las respuestas y nos vamos al artículo, es decir, que lo hacemos de manera opuesta, podemos ir viendo cositas en el texto que nos llevan a una posible respuesta. Pero veamos un ejemplo simple y después otro un poquito más complejo para poder entender de qué les hablo. Eso sí, les advierto, esto es simplemente un consejo, ¿no? Cada quien tiene su propia metodología, cada quien se conoce a sí mismo y sabe qué le funciona mejor o no. Yo he experimentado que me va mejor leyendo las preguntas porque en realidad me hago una idea. Veamos el punto número 7, se los voy a hacer aquí un poquito más grande porque sé que muchos de ustedes utilizan sus smartphones para ver los videos. Entonces, punto número 7. Die Bürowerkstatt versucht außerdem. Entonces, tenemos la pregunta aquí, que es, ¿el taller de oficina también intenta qué? A. Auch jenen Arbeitslösen zu helfen, die nicht behindert sind. B. Behinderte auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. C. Für die behinderten Menschen eine Arbeit zu finden. Hagamos un resumen de lo que acabamos de ver. La pregunta puntual es, ¿qué busca el Bürowerkstatt? Nuestras posibles respuestas son empleos para personas no discapacitadas, B, prepararse para los exámenes de cierre o para los exámenes finales y C, encontrar empleo para personas con discapacidades. Básicamente eso es lo que nos están preguntando. Entonces, obviamente yo ya hice la tarea de buscar en qué parte del texto podemos encontrar la respuesta. No voy a leerlo todo para no hacer el video tan extenso para ustedes, voy a ir directo al punto en donde nos dirían lo que buscamos.
Sin embargo, si ustedes quieren pausar un ratico el video para ver si ustedes mismos encuentran el fragmento en donde está la respuesta, pueden hacerlo, ¿ok? Bueno, aquí les señalo la parte del texto. Dice así: Gleichzeitig wird Ihnen bei der Jobsuche geholfen. Leámoslo una vez más. Gleichzeitig wird Ihnen bei der Jobsuche geholfen. Es decir, al mismo tiempo se les ayuda con la búsqueda de empleo. Eso quiere decir que la opción B queda inmediatamente descartada porque nos están hablando de ayudar con la búsqueda de empleo. Entonces nos queda la opción A y la opción C. Como estoy cogiendo el texto solo desde este segmento, no sé si hablan de personas con discapacidades o no. O sea, ya sabemos que nos están hablando es de lo del empleo. Pero para ese punto, ustedes obviamente ya habrán leído la primera parte del texto. Sin embargo, si esto les llega a pasar, avancen con el texto para obtener más información al respecto. En este caso, les repito, es porque quiero mostrarles primero con un ejemplo sencillo, pero leamos un poco más para asegurarnos que la respuesta correcta es. Sigamos leyendo un poquito más para descartar si es la C o la A. Leamos. Es gibt so viele Arbeitslose, die nicht behindert sind. Wer nimmt schon einen Mitarbeiter mit Handicap? ¿Qué traduce esto? Hay tantas personas desempleadas que no están discapacitadas. ¿Quién toma un empleado, lo siento, con una discapacidad? Es decir, que el texto aparentemente nos está hablando de las personas discapacitadas y de los empleos para este grupo de personas. Entonces, con seguridad ya podríamos decir que la respuesta correcta al punto número 7 es la letra C. Porque nos hablan de personas con discapacidad. Aquí nos dicen hay tantas personas desempleadas que no están discapacitadas, es decir, que de alguna forma no necesitan ese empujón. Aquí también va un poco la lógica, ese empujón o esa ayuda para buscar ciertos empleos. Entonces, punto 7, respuesta, la C. Veamos ahora el punto número 6, que es un poquito más complejo. Y así podemos aclarar un poco la metodología de leer primero la pregunta y después el texto. Dice así: In einem 5-monatigen Kurs können die Teilnehmer A. Eine berufliche Ausbildung abschließen. B. Lernen, was sie in der Schule verpasst haben. Oder C. Praktische Erfahrungen mit der Büroarbeit sammeln. Entonces, ¿qué traduce esto? Nos dicen que los participantes pueden participar en un curso de 5 meses. Entonces, esa es la información que necesitamos hallar en nuestro texto. Las opciones que nos dan son A. Completar una formación profesional. B. Aprender las cosas que se perdieron en la escuela. O C. Adquirir experiencia práctica en el trabajo de oficina. Entonces, vamos al texto del cual nos habla sobre esta información. Hier werden körperbehinderte Schulabgänger auf das Berufsleben vorbereiten. Es decir, aquí los graduados con discapacidad física están preparados para su vida profesional. In einem 5-monatigen Kurs lernen sie das in der Schule Gelernte in die Praxis umzusetzen. Entonces, en un curso de 5 meses aprenden a poner en práctica lo que han aprendido en la escuela. ¡Ojo! Aquí no podemos confundir porque nos mencionan in der Schule y entonces automáticamente solemos pensar que como la palabra está ahí textualmente, ya es esa la respuesta, porque decimos, ok,
es la B. Pero muchas respuestas están implícitas en lo que aborda la idea, ¿no? Es decir, nos dicen que aprenden a poner en práctica lo que han aprendido en la escuela. Das in der Schule Gelernte in die Praxis umzusetzen. O sea, no hace referencia a la opción B. Porque esa dice claramente que aprenden lo que se les olvidó o lo que no vieron en la escuela. Y este texto hace referencia a poner en práctica algo. Además, en la primera parte del párrafo nos mencionan que estas personas están preparadas para la vida profesional. Es decir, que la respuesta que cumple más con lo que nos preguntan y con lo que dice en general el texto sería la C. ¿Está claro? Espero que sí. ¿Qué sucede cuando no conoces el vocabulario? Porque eso también puede pasarnos. O sea, yo aquí se los estoy diciendo y ustedes pueden decir, bueno, pero sabemos lo que significa porque estamos viendo la traducción o alguna cosa así. Si, por ejemplo, no sabemos la palabra principal, porque usualmente hay una palabra que se repite en el texto, que en este caso podría ser behinderte, lo que hacemos es, a través de la lógica, tratar de hallar el significado. Por ejemplo, en el título ya nos menciona la palabra behinderte. Dice, Büro, Werkstatt, Chancen für behinderte Menschen. Pues de alguna forma sabemos que es importante, así que tratan de descubrir lo que puede llegar a significar, acorde a lo que vayan leyendo. Quizás desde el título no lo logren, pero sí leyendo el resto, mejor dicho. Por ejemplo, hemos leído el título y cuando empieza ya nuestro texto dice, Margit, die junge Frau im Rollstuhl. Ahí ya inmediatamente Rollstuhl, ok. Una mujer en silla de ruedas. Si así continuamos, vamos a ir descubriendo que nos mencionan personas con discapacidades. Yo sé que parece muy fácil decirlo así, pero de pronto a la hora de ustedes practicar se van a dar cuenta que pueden hallar significados a través del contexto y a través de la lógica. Después hay otra parte en donde mencionan, aquí, a ver, miramos, aquí, cuando dicen, Martin seine Unterarme sind verkürzt. Layoutet die Speisekarte eines Wiener Restaurants. Es decir, que Martin tiene su antebrazo más corto, bueno, sus antebrazos, y que trabaja haciendo los menús, diseñando los menús de un restaurante. Es decir, que nos están mencionando personas con ciertas características. Entonces de ahí podemos ir sacando un poco nuestras propias conclusiones, ¿ok? Así que nada, yo espero que realmente les haya servido este pequeño truco. Créanme, inténtenlo en casa, es funcional. Si no les sirve, bueno, ustedes pueden decirme, no me funciona, Alejandra, lo siento. Pero estoy segura que sí. Así que nada, les voy a dejar, recuerden, los dos links, el que estamos trabajando en este instante en el video y otro para que tengan una alternativa para hacer. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente video.